Este edificio que tenéis aquí es el Museo de Historia de Madrid, que está en una antigua iglesia, la iglesia de San Ildefonso. Más que iglesia, era un hospicio, y es un edificio que por dentro es realmente bonito y tiene una fachada magnífica, pero esa es la que da a la calle Fuencarral. Bueno, pues estoy aquí porque vengo de un sitio elegante, bien vestido. Bueno, llevo hasta corbata, no os digo más. Lo que pasa es que no la puedo mostrar porque si no me congelo. Por suerte no está lloviendo en este momento, pero no ha parado de llover en todo el día. Bueno, en este parquecito está lleno de charcos. Bien, os paraba porque iba de vuelta a casa. Me digo, voy a parar a hacerme una contra, y como llevaba esta camarita, que como bien sabéis es una camarita pequeña, la llevaba en la cartera, pues he dicho, voy a contarles, venía además hablándolo con un amigo, pero esto te voy a contar ya a los contraescuchas, el tema del salario mínimo. Como supongo que estaréis al tanto ya, el gobierno ha incrementado, ha decretado, todavía no entra en vigor, pero lo hará en breve, entiendo, una nueva subida del salario mínimo. Un 4% exactamente es lo que va a subir para este año, para el año 2024. En total se va a quedar en 1.310, hablo de memoria, igual es un euro menos o un euro más, pero creo que son 1.310 euros en 12 pagas, lo que supondría al año, por supuesto, bruto, es decir, estamos hablando de lo que pagaría el empresario, no, perdón, bruto no, 1.310 es neto, creo. Bueno, no me hagáis mucho caso, porque estoy hablando de memoria, tenía que habérmelo mirado, pero claro, estos son los alacontras que se preparan, en total serían unos 15.800 al año, para que os hagáis una idea. Estos alacontras que me preparo cuando voy andando, pues que voy pensándolos, y digo, cuando me los he preparado en casa, me he preparado también previamente los datos, cosa que ahora no ha sucedido. Tengo aquí un palomerío de padre muy señor mío. Está, no, que es que hay un niño aquí corriendo y persiguiéndolas. Bueno, eso también lo hacía yo de niño, así que no le culpo, todo lo contrario, le invito a que lo siga haciendo. Total, estas palomas madrileñas son inmortales, las estoy viendo aquí, estas da igual lo que les hagas, si pueden sobrevivir en este medio ambiente, pues pueden sobrevivir a casi cualquier cosa, a todos los niños de Madrid persiguiéndolas por los parques. Bueno, la cosa es que ha subido de nuevo el salario mínimo. En España no hemos visto más que subidas del salario mínimo continuas desde hace ya unos años, pues desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa. Se había subido, en tiempos de Rajoy se subió una vez, con Zapatero también se subió varias veces, no tanto, evidentemente, esta vez han sido varias subidas muy potentes. Desde 2018, y esto sí recuerdo haberlo leído el otro día, el aumento era algo así como de un 55%. Pensad que estaba en 800 y pico en el año 2018, en el mes de mayo de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder. Y quieren llevárselo, según ha dicho mi querida Yolanda Díaz, lo digo ya con su nombre como aquella canción, porque bueno, creo que hablo yo al menos tanto de Yolanda Díaz, que entre esto y la contra en directo, que al final terminas conociéndola por su nombre. Bueno, pues Yolanda Díaz dice que se lo quiere llevar al 60%, quiere que el aumento sea del 60%, que es bastante, sobre el que ellos encontraron, o por lo menos el que se encontró Pedro Sánchez en el año 2018. Ella asegura, y es normal que sea así porque es quien lo está haciendo, asegura que esto es bueno, que el salario mínimo pues debe subir porque era muy bajo y para la gente que gana menos va a ser una buena noticia, lo cual, para qué negarlo, es algo indudable. El que ganaba 1.100 euros pues pasa a ganar 1.150 o 1.200 o 1.310 como ahora, y el que ganaba 800 euros en el año 2018 con el SMI, pues si sigue ganando el SMI, pues ahora tendrán que pagarle 1.310. Vamos, que ahora es un perrito el que persigue a las palomas, un perrito pequeño. Estas no ganan para disgustos, pero bueno, tenemos muchas. Si alguna le da un infarto, tampoco pasa nada. Del perro, al perro le tienen más miedo que al niño, porque han salido volando. Dicen, el niño a fin de cuentas se conforma con asustarme. El perro igual llega un poquito más lejos. Pero bueno, que para la gente que estaba en el SMI y que sigue en el SMI, indiscutiblemente es una buena noticia. Pero todo en economía tiene consecuencias. La economía, ya sabéis que es una parte lo que se ve y una parte lo que no se ve. Esto es lo que decía Bastiat, ¿no? No sé si conocéis a este autor, pero si no lo conocéis ya os lo recomiendo yo. De hecho, a menudo es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Lo que se ve está a la vista de todo el mundo, vamos, hay que ser ciego o tonto para no poder... Bueno, no, aunque seas ciego da igual, porque si sabes que leer con Braille o te lo han contado, también lo puedes ver. Lo de ver es figurativo, evidentemente. Pero pues cualquier persona que tenga ojos en la cara o oídos a los lados de la cabeza y entienda lo básico, sabe lo que es que te suban el salario mínimo.
Pero es que la economía es también lo que no se puede ver y lo que no se puede oír. Yolanda dice que no. Dice que a la vista está que no se ha destruido empleo, porque siempre que se critica el salario mínimo, pues se dice que esto termina destruyendo empleo. Y suele ser así, por regla general, sobre todo si las subidas en el salario mínimo son muy salvajes. Es decir, que si en lugar de subirlo a 1.310 lo hubieran subido, qué sé yo, a 6.610, pues hubiera habido una oleada de despidos tan brutal en España que no habría casi nadie trabajando. Pero bueno, se han quedado en 1.310, aunque quieren subirlo un poquito más. Ella dice que no ha sido así, que llevan subiéndolo sin parar, pues un 55% desde 2018, y tal y como vaticinaba el neoliberalismo de los mercados, es decir, la gente de mi cuerda, que es que somos todos muy malvados, pues no se ha destruido empleo. Por lo tanto, es imperativo y además necesario y solidario y es de justicia social subirlo un poco más. ¿Por qué? Pues porque los empresarios son muy avaros, son muy mala gente y tratan de pagar lo menos posible a sus empleados. No siempre es así, hay efectivamente empresarios avaros, pero hay empresarios que son extraordinariamente generosos con sus empleados. Creo que todos hemos dado en alguna ocasión con los dos tipos de empresarios, con el rácano y con el espléndido. No se trata de, no es un fin en sí mismo ser rácano ni espléndido, un empresario tiene que ser empresario, es decir, digamos, asignar al factor trabajo la cantidad que el factor trabajo merece. Para empezar, el trabajador tiene que pagarse el sueldo antes de nada, ¿no? Es bueno que los salarios sean altos porque significa que esa gente está produciendo mucho, es decir, se está pagando su sueldo con creces. Una economía de salarios altos es una economía, digamos, desarrollada, una economía capitalizada. Una economía de salarios bajos pues es una economía típicamente tercermundista. Así que es bueno que los salarios sean altos. Yo soy un gran partidario de los salarios altos porque el país en el que siempre suelo fijarme, que Suiza, tiene, pues no sé si los salarios más altos del mundo, pero están entre los salarios más altos del mundo y les va estupendamente. Así que la cuestión no es de si el salario es más bajo o más alto, la cuestión es la productividad por trabajador. Pero bueno, dicen que esto va a ir a más porque ellos están haciendo lo que no había hecho la derecha, que era subir el salario mínimo, cosa que no es del todo cierto. Aznar lo subió, también lo subió Rajoy, no tantas veces, eso es verdad, pero la cuestión es que se puede subir hasta cierto punto. De cualquier manera, en esto se han agarrado mucho a esto del SMI, porque nos están haciendo ver como que sin ellos, o mejor dicho, sin ella, pues poco menos que estaríamos comiendo pan duro, con una botella de agua y de agua de aquí, de la fuente esta de Mesoneros Romanos, no, bueno, que ni siquiera tiene agua ahora, estaríamos comiendo el pan a secas, intentándolo tragar, que menos mal que están ellos, ¿no? Bueno, la verdad es que esas razones que nos exhibe, tan simples, tan panfletarias que exhibe Yolanda Díaz y sus cuates sobre el salario mínimo, ya sabéis, lo de los empresarios malos, la justicia social y todo esto, son las mismas que llevaron en España a implantar el salario mínimo. Que seguramente algunos pensaréis, claro, esto fue una cosa de la izquierda, que la izquierda que está pensando siempre en los trabajadores, mientras que, claro, cuando llegó la derechona del neoliberalismo, pues ya se dedicó a frenarlo para no subirlo nunca más. Pues en cierta medida es cierto. En España el salario mínimo se lo inventó, lo implantó la izquierda franquista, es decir, la falange, en una palabra. Lo que sucedió entonces, esto fue, no me acuerdo en qué año, pero fue en los años 60. Sucedió que un ministro que había en aquella época, llamado Jesús Romeo Gorría, los que conozcáis un poco la historia del franquismo habréis oído hablar de ello, de este hombre, no sé, no es que sea un ministro que haya pasado mucho a la historia, pero este fue de esos ministros de trabajo que hubo a principio del franquismo, que en esta zona hay una cantidad de gente rara que no sabe muy bien qué es a lo que se están dedicando en cada momento. Imaginaos que me pican la cámara aquí en mitad de una a la contra y os la termina un kinky de estos, ¿no? Bueno, imaginaos cómo sería total. Bueno, claro, el problema es que luego no la subiría, ¿no? Entonces habría un problema añadido. Pero en fin, bueno, vamos a volver con el tema, porque están estos dos aquí merodeando, que no sé muy bien qué hacen, y están las madres mirando sospechosas, están ahí agarrándose a sus hijos, normal, cuando ven a alguien extraño en el parque, madres protectoras. Estos sí que son madres protectoras, y no esas de las que hablaba Irene Montero. Bueno, pues esto fue un invento de falange, concretamente de este hombre Jesús Romeo Gorría,
que lo implantó no sabría decir el año, pero creo que debió ser el año 60, 61, 62, por ahí al principio de los años 60 era un SMI muy bajo en aquel entonces y arguían las mismas razones, que los empresarios eran muy rácanos, que no querían pagar más, que el capitalismo era malo, bueno, ya sabéis, todos aquellos falangistas de la cuerda de Girón de Velasco, Arrese, esos falangistas domesticados por el régimen, ¿no? Bueno, a Romeo Gorría le premiaron con la presidencia de Iberia, porque en el franquismo había muchas puertas giratorias. Uno cuando dejaba de ser ministro le nombraban presidente de alguna empresa pública, en este caso Iberia, que pertenecía al INI, les daban tenía sus propias gabelas para entregar a los que habían dado servicios al régimen. Esto era muy curioso porque en plena crisis que decían, claro, ahora con la democracia y puertas giratorias, no. Puertas giratorias ha habido siempre. En el franquismo eran como las puertas giratorias del Corte Inglés, eran gigantescas. Bueno, pues al falangista le dieron, no sé si era camisa vieja, pero se le acercaba, desde los que hizo la guerra, le dieron la presidencia de Iberia y casi se carga la compañía. Estuvo a poco de no quebrarla porque era imposible que quebrase, porque Franco se había encargado previamente de nacionalizarla en el año 44. Ya sabéis, el capitalismo del franquismo, pues eso, campañas estatales, ya les gustaría, imaginaos Yolanda Díaz con Iberia, que Iberia fuese suya, enterita, solo para ella. Imaginaos, sería seguramente, no sé si lo ha dicho alguna vez, pero en privado, ¿y por qué no nacionalizamos Iberia? Pues porque no podéis, porque ya no es Iberia solo, es IAG, que si estuviese en vuestra mano, por supuesto que la nacionalizaríais, naturalmente. De hecho, si estuviese en su mano, lo nacionalizarían todo. Son, en fin, lo que son. A esto tampoco le han aplicado, a lo del salario mínimo interprofesional no le han aplicado la ley de memoria histórica, como no se le han aplicado a empresas, a mamotretos tipo Renfe o la agencia F, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, en todo lo relativo al crecimiento del Estado y la política económica, la izquierda es muy franquista por mucho que le pese. No me harto de decirlo y no me canso de decirlo, pero es que, en fin, ahí tenemos muy franquista y muy falangista. No hay más que ir al programa de Falange y al programa de Podemos o de Sumar, ¿no? Al económico, concretamente. Podemos o Sumar son un poco Falange sin crucifijo y cambiando la rojigualda por las banderas regionales o la tricolor republicana. Su visión del mundo es muy parecida, sabéis, el Estado es el centro de todo orbita en torno al Estado, el Estado son estatólatras, ¿no? El Estado es Dios, es la fuente de todo bien, mientras que los empresarios son la fuente de todo mal, son el farcimbo de los mercados. Bueno, y toda la sociedad civil, todo es sospechoso, todo es molesto, ahí habitan los empresarios, habita esa gente que solo piensa en su propio interés y que claro que en cuanto puede contrata gente y la tiene a base de pan duro, ¿no? Y con salarios de hambre. Pero bueno, volviendo sobre el tema, que ya sabéis que cuando me pongo yo con Falange me despacho, me quedo solo, con Falangemos. Esto ya entrará en los comentarios, el clásico, el Adolfito de turno para cagarse en mis muertos. Bueno, tú verás, pero vas a ser bloqueado inmediatamente como se te vaya la lengua. En fin, volviendo con este tema, el hecho es que el desempleo no ha empeorado en estos últimos 5 años, pero tampoco ha mejorado sustancialmente, si nos fijamos. A pesar de que en todos los países de Europa, sin excepción, se baten récords históricos de desempleo más bajo. A pesar de que la situación, la economía está un poco floja, de que hay cierto pesimismo, en Alemania hay más gente trabajando que nunca, en Inglaterra hay más gente trabajando que nunca, en Francia hay más gente trabajando que nunca. En España no ha mejorado de forma sustancial. Ronda el 13% actualmente el desempleo, que es más o menos lo mismo que había cuando ellos llegaron. No sé qué estaban, el 14 y pico, pero claro, tengamos en cuenta que estos cambiaron la metodología, cambiaron el modo de medir el desempleo, de medir los parados. Cuando hicieron su contrarreforma laboral, los fijos discontinuos, que es esta gente que trabaja unos cuantos meses al año, por ejemplo, en un hotel de la costa, y que durante el invierno pues está desempleada y sin cobrar, antiguamente se los consideraba durante esos meses, del mes de, no lo sé, octubre, noviembre, al mes de abril o mayo, cuando se reincorporase a su puesto de trabajo, se les consideraba un parado, porque es que estaba parado. Ahora ya no contabilizan como parados. Ahora buscaron una palabra en politiqués, demandantes de empleo ocupados, creo que les buscaron ese nombre.
Sí, corregidme si me equivoco, pero creo que es eso. Total, que han conseguido sustraer a la estadística unos cuantos miles de parados que serían parados bajo la antigua metodología. Pero bueno, quitando estos detalles, el hecho es que se mantiene muy, pero que muy similar el número de desempleados en porcentaje y en números absolutos al que había en torno al año 2018. Bueno, eso por no hablar, y también es importante y a tener en cuenta, que en España el único empleo que crece de verdad es el empleo público, el empleo estatal. Más de la mitad, esto a lo largo del año pasado todos los medios llevaron esta noticia, se dio varias veces, más de la mitad, creo que el 55 al 56% del empleo creado en España en los últimos años, desde la pandemia, desde el año 2020, es público. Lo han creado las administraciones. Trabajo para el Estado, para las comunidades autónomas, para ayuntamientos. Vamos, que el Estado es, por decirlo en breve y que todos lo entendamos, es el gran contratador en España. No, eso. No quiero que suba el paro. Bueno, pues contrata a 200, a 300, a 400.000 personas, cosa que han hecho sobradamente, y así han evitado que, incluso han conseguido que bajase ligeramente con respecto al que ellos encontraron. Pero bueno, vamos a dejar de un lado los trucos estadísticos, estos como el de los fijos discontinuos. Lo otro, lo de contratar por parte de la administración, no es un truco estadístico, es un truco más chungo porque nos cuesta dinero. Pero lo que ha conseguido Yolanda es que, al margen de eso, es que el salario mínimo interprofesional, lo que se conoce comúnmente y en la calle como el sueldo mínimo, se halla el 60% del salario promedio. El 60%. Es decir, el salario promedio en España ronda los 2.200 euros, de promedio, ya digo. Evidentemente, en comunidades como la de Madrid se gana algo más y en comunidades como la de Extremadura se gana algo menos. Pero seguramente vendrá algún extremeño y dirá, o algo no, mucho menos. Bueno, el salario medio es algo más bajo, pero de promedio en todo el país. Es decir, que mucha gente que ganaba algo por encima del SMI, que estaba ganando eso, 1.300 euros, ahora está en el salario mínimo, nada más. Simple. Y a los que ganaban un poco por debajo, pues se lo han subido. Hace años, de hecho, hace el año 2018, había muy poca gente ganando 800 euros al mes. Realmente poca. Podéis decirme, no, pues yo conocía a fulano y a mengano. No, conforme a la estadística. Había poca gente ganando 800 euros, en comparación con los que había ganando 1.500. Bueno, hoy hay mucha ganando 1.310. O va a haber mucha cuando esto se termine aprobando ganando 1.310. En muchas empresas pues se sube 300 euros al que ganaba 1.000, tú ganabas 1.000, pues como tengo que dejarte en el SMI, pues te lo voy a subir a 1.300 y no ha hecho nada para merecer ese aumento, más que estar en el salario mínimo interprofesional, pero se ha hecho a costa en muchas empresas de no subírselos al que ganaba 1.800, simplemente. Es decir, ya sé que tú te merecerías un aumentillo de 300 euros porque le echas muchas horas, porque eres muy sacrificado, porque nos has conseguido unos buenos clientes, porque eres realmente diligente haciendo tu trabajo, pero me están empujando a subir por abajo. Y claro, eso sacrifica los sueldos por la parte media de la tabla. En fin, esto es lo que está sucediendo y me consta que es así porque conozco algunos casos. De cualquier manera, una de las cosas que consigue esta subida, sobre todo subidas tan contundentes del salario mínimo, como esta de subir tanto, 55% en 5 años, es forzar a muchas empresas a capitalizar, es decir, a invertir más en capital y menos en trabajo. Me contaba un amigo que había conocido un caso de un empresario chino que tenía esto aquí en Madrid, que tenía a un compatriota vigilando la nave a las afueras de Madrid toda la noche porque le salía más barato tener a su compatriota allí vigilando la nave que contratar una alarma, un servicio de alarma. Evidentemente, si le pones el salario mínimo en 1.300, ya le sale más barato contratar la alarma. Luego ese que vigilaba el almacén desaparece. Como esto, va a haber muchos trabajos. Es decir, una serie de trabajos, están los niños muertos de risa con las palomas. Pero muertos de la risa. Y es porque, no es broma, una paloma está peleándose con otra. No doy la vuelta a la cámara porque hay niños y tampoco quiero sacarlos gratuitamente dentro de la alajondra, que luego los padres con razón se me pueden enfadar.
pero vamos, está siendo realmente gracioso. Bueno, eso es esto que pasaba a este chino, ¿no? Que tenía a su paisano en el almacén y que evidentemente ya le deja de tener porque ya contrata por lo seguro una alarma porque le cuesta lo mismo, pues puede suceder en otro tipo de trabajos. Es decir, termina costando empleo. Pueden incluso ir más lejos, pueden llevarlo a los 2.000 euros, el salario mínimo, quiero decir. Esto no significa que suba el salario promedio. En ese caso ya será el 90% del salario medio. En el caso de que se lleven el salario mínimo interprofesional a los 2.000 euros. Vamos, habrá una identificación entre el salario medio y el salario mínimo. ¿Qué habrá pasado por debajo? Pues quizá ya se empieza a notar en el desempleo. Porque, a ver, el puesto de trabajo de los que ganaban menos empieza a peligrar, y a peligrar seriamente. Es decir, ese que os decía, pues a lo mejor ya no compensa. Bueno, no compensa, evidentemente, porque sale más barato la alarma, o porque sale más barato comprar tal o cual máquina, ¿no? Caray, las empresas son flexibles en este aspecto, pero hasta cierto punto. Se sacrificará, por lo tanto, al trabajador de la parte baja, es decir, al que curiosamente pretenden ayudar con esto, ¿sabéis? Cuando se pone un comunista a ayudar a los pobres, lo único que hace es fabricarlos, y a los que ya lo son, hacerlos más pobres todavía. Una parte de ese empleo se sumergirá y se convertirá en empleo informal. Una parte de la actividad. Eso es indiscutible y luego nos se lo explicarán cómo es posible. Que hemos pasado del 20% o del 18% de la economía informal al 24%. Aquí hay una conspiración del judío-masónica, neoliberal capitalista de los mercados que nos ha hecho con esto. Qué malos son los empresarios, ahora se están sumergiendo. Del mismo modo que ha pasado con los autónomos, está pasando con los autónomos, conforme han ido subiendo cada vez más las cuotas, ¿no? La subida del SMI además no afecta de la misma manera a todas las empresas, y esa es la otra, porque aquí dan una cifra que vale para todo el mundo, una cosa súper jacobina, de esto igual desde arriba para todos igual. La subida del SMI a quien más afecta y de una manera más directa es a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, vamos, que tienen, bueno, pues constituyen por un lado el 90 y tantos % del tejido empresarial español, son las principales, naturalmente, empleadoras de España, pero también de promedio las que abonan a sus trabajadores salarios más bajos, las que pueden hacer menos inversiones. No es normal, son más pequeñas, ¿no? Si, como pretende el gobierno, que es la intención, elevar el SMI hasta el 60% del salario medio, es una cosa que va a ser una cuestión de días, y si pueden llevarlo más lejos, pues digo yo que lo llevarán, porque su objetivo último es ese, que el salario medio sea el salario mínimo, y los que estén por debajo que se apañen. Esto se traduciría en una relación entre el SMI salario medio del 80%, para las empresas con menos de 50 trabajadores. Que no es lo mismo, una empresa con 5.000 trabajadores o no estoy hablando del Corte Inglés o de Telefónica, una empresa grande, 5 o 6.000 trabajadores, que para una empresa que tenga 12. La productividad de las pymes, como ya sabemos, es algo menor que las de las grandes, de modo que, bueno, serán todavía menos competitivas y todavía bajará más. Bueno, eso por no hablar, que también hay que tenerlo en cuenta, que el SMI es el mismo para todo el país, a pesar de que hay unas diferencias de renta considerables entre distintas regiones, ¿no? Tiene un SMI idéntico en Barcelona y en Cáceres, en Bilbao y en Jaén, en Madrid y en Badajoz. No tiene sentido, sinceramente lo digo, y lo puede decir cualquier bilbaíno, cualquier barcelonés, cualquier jienense y cualquier pacense. O cualquier cacereño sabe que no puedes comprar lo mismo con 1.310 euros en Jaén que en Barcelona, en Badajoz que en Bilbao. Entonces, se lo has subido a unos mucho más realmente de lo que se lo vas a subir a los otros, ¿no? Bueno, esa es la razón por la cual el SMI supone ya más del 70% del salario medio en algunas comunidades autónomas como Extremadura.
Imaginaos lo que será para las pymes en Extremadura. Supone casi ya el salario medio de las pymes, o muy cerquita del salario medio de las pymes en Extremadura. Es simplemente disparatado. Pero bueno, ellos están convencidos de que todo lo que se ponga en un papel está bien. Es decir, no, esto lo hemos puesto en un papel y significa que se va a cumplir, que el empresario va a dejar de ser tacaño y que ese trabajador que ganaba 1.000 va a ganar ahora 1.300 o 1.800 o lo que nosotros digamos. Luego, además, tener el salario medio en el 60%, el 70% en el caso de algunas regiones, el 80% en el caso de algunas empresas, de muchas empresas dentro de ciertas regiones, es algo inédito en la Unión Europea, no existe en ningún otro lado. El caso más cercano es, adivinad qué país, es Grecia. Sí, Grecia. Grecia está en creo que el 51 o el 52%. Con todas 10 puntos menos, ¿no? Ojo, Grecia y España son líderes de desempleo juvenil, de desempleo femenino, vamos, líderes absolutos. Si hubiera unas Olimpiadas del desempleo, Grecia y España ganaban todas las medallas en todas las ediciones. En Alemania está en el 40%, en Francia también ronda lo mismo, 40 y tantos %. Si vamos al Reino Unido o a Irlanda o tal, nos encontramos porcentajes similares. Ojo, todas estas economías, hay lugares donde directamente no hay salario mínimo y tienen unos sueldos elevadísimos, como el caso de Dinamarca o Suecia. En Alemania no lo hubo hasta hace no mucho tiempo y los salarios eran muy elevados. Así que no hay una relación entre existencia del salario mínimo y salarios bajos. Y con todo, estas economías son mucho más productivas que la española. Así que nada, terminarán convirtiendo a España, que creo que es un poco la intención que tienen, en un país de, no sé cómo llamarlo, mínimo salaristas. Creo que he acuñado ya un neologismo. SMS-istas es demasiado largo y te lías con tanta S, mínimo salaristas. Luego en lugar de 1.000euristas, ¿tú qué eres? Soy mínimo salarista. Lo cual es la meta que persiguen desde el principio. ¿Para qué engañarnos? Nos lo dijeron, nos lo repitieron una y otra vez. Pues nada, ya están llegando poco a poco a eso. Los salarios máximos, que también el máximo salarismo, ese se lo reservan para ellos y para su clientela, que como bien sabéis les gusta vivir bien y bueno, que no les falte de nada. El salario mínimo ya sabéis para quién es. Para los pobres, para los pobres no, ya el salario mínimo va a ser para la clase media. Por debajo es donde estará los que tengan salario pero se lo tengan que apañar de cualquier manera. En fin, queridos, que el poco sol que había se me ha ido y está empezando así, ya hacía frío, ahora va a hacer más frío todavía. Cuidaros mucho, hasta aquí llega a la contra sobre el salario mínimo, espero no haberoslo explicado bien, era un poco la idea, y perdonad por todos los ruidos que ha habido aquí, que si las palomas, que si los niños, que los que me han pasado antes por aquí, que no sabían muy bien lo que querían. Vamos, los madriles en su más pura esencia. Cuidaros y nos vemos en el próximo A la Contra.